Buenas noches. Como habíamos mencionado, para nosotros el servicio de neuropediatría es un placer participar en el día de hoy en el coloquio de ASCONI con un caso muy interesante que van a presentar nuestras residentes de segundo año, las doctoras Natalia Martínez y la doctora Isabela Lince. Y esperamos que podamos participar activamente todos y aprovechar el caso que tenemos preparados para ustedes. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Ya la doctora Guerrero nos presentó. Mi nombre es Natalia Martínez Córdoba y junto con mi compañera Isabela Lince Rivera somos residentes de segundo año de Neurología Pediátrica del Hospital Militar Central de la Universidad Militar y venimos a exponerles el caso clínico correspondiente al coloquio. Entonces vamos a empezar con los datos generales. Este es un paciente masculino de 7 meses, la primera vez que lo vimos, con una fecha de nacimiento del 19 de octubre del 2021, natural y procedente sin Sincelejo, que fue remitido al Sincelejo. El motivo de interconsulta por parte de pediatría fue un retraso del desarrollo de una microcefalia, pero digamos que él llegó remitido realmente por una falla ventilatoria que en ese momento estaba resuelta. Les voy a contar un poco del recuento histórico para contextualizarlos en este motivo de interconsulta por parte de pediatría. Saben que fue fruto de un tercer embarazo, nació a las 37.7 semanas por cesárea, porque venía en podálico. Una adaptación neonatal que fue conducida a una carga de 5. Mira, no se están viendo las diapositivas, no se están viendo las diapositivas. Ya miramos. ¿Ya las están viendo? Sí, señora, perfecto. Entonces, como les estaba contando, el motivo de interconsulta fue un retraso del desarrollo de una microcefalia, que en junio del 2022 llegó remitido por una falla ventilatoria hacia pediatría, ya en ese momento estaba resuelta. De un tercer embarazo, nació por cesárea de 37.7 semanas, les comentaba, un hogar conducido que requirió ventilación por presión positiva sin reportes de gases del cordón en ese momento. La mamá comenta que requirió hospitalización en unidad de cuidados intensivos neonatales durante 2 días sin necesidad de ventilación mecánica, y durante esa hospitalización reportaron un evento ictal de características semiológicas no descritas, pero le iniciaron fenobarbital a dosis de 5 miligramos de kilogramo de hilo. Le dieron ingreso a las 48 horas, a los 15 días volvió y se hospitalizó con un cuadro de bronquiolitis en unidad de cuidados intensivos neonatales, en ese momento también sin requerimiento de ventilación mecánica, y ambulatoriamente al mes de vida le hicieron un electroencefalograma que lo reportaron como anormal por presencia de inmadurez, con una maduración postconcepcional de 34 a 36 semanas, en ese momento pues ya tenía un mes de vida, y unas puntas rolándicas sin patrones periódicos. Se realizó el cambio de fenobarbital a oxcarbazepina con una dosis de 10 kilogramos de hilo. La madre comenta que en sus 7 meses de vida había estado hospitalizada 8 veces por múltiples episodios respiratorios, en ese momento ninguno con requerimiento de ventilación mecánica, y que desde el nacimiento había evidenciado múltiples episodios genéticos relacionados con la alimentación, y digamos que asociado presentaba una desnutrición proteico-calórica severa secundaria. Por parte de pediatría eso ya había sido valorado, le habían suspendido lactancia materna y le habían iniciado alimentación con fórmula sin lactosa, pero persistía con los episodios genéticos. Adicional, ya les voy a hacer como un poco más de énfasis en esto, pero la mamá refirió que a los 4 meses empezó a tener regresión de los síntomas de neurodesarrollo previamente adquiridos y empezó a identificar unos eventos que ella refería como apneas con cianosis generalizada, que inicialmente duraban aproximadamente 5 segundos, pero que habían aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, cada vez eran más largos. En el último evento respiratorio fue a Sincelejo, igual tuvo una falla ventilatoria, allá lo compensaron, pero lo remitieron a Bogotá, evidenciando también una alteración de la succión e iniciaron la alimentación profunda nasogástrica. Entonces, les decía, la mamá había dicho a sus 4 meses que había notado una revisión del neurodesarrollo, entonces en la parte motora gruesa había realizado sostén cefálico a los 3 meses, correlados a los 4 meses, al igual que posición de trípode, y en este momento hizo una regresión total, tuvo una pérdida de los hitos hasta ausencia del sostén cefálico. A nivel de motor fino, tuvo o agarró objetos en línea media a los 3 meses, estiró los brazos para coger los objetos a los 4 meses, en ese momento hizo una regresión,
y empezó con la aparición de unos movimientos coreodistónicos que ya les vamos a mostrar. Perdón. A nivel social, presentó sonrisa social a los 3 meses, igual que seguimiento visual. En ese momento tuvo una regresión y pues ya no tenía ninguna de estas dos. Y a nivel de lenguaje, pues tenía una adecuada succión al nacer referido por la madre, balbucear a los 3 meses, hizo regresión. Y le identificaron también asociado a una disfagia paralítica, como mamá decía que se atoraba muy fácilmente y además nunca logró el inicio de sólidos. Y en la parte de Cincelejo, en la última hospitalización, le habían encontrado una incoordinación de succión de función. Antecedentes, ya les comenté un poco de los perinatales, acá de importancia, los papás no eran consanguíneos, la mamá era pues ya había tenido 3 gestaciones, una hermana viva, sin aparente alteración, no tenía antecedentes patológicos y había tenido un aborto entre estos dos. Tuvo una adecuada peso de nacer y una adecuada talla, y lo que ya les conté, la adaptación conducida. Patológicos, hasta el momento pues tenía su desnutrición proteico-calórica, una microcefalia, ya les voy a mostrar las medidas antropométricas, la incoordinación succión de glusión, pues era sibilante recurrente, un hipotiroidismo y esa epilepsia pues, que no teníamos muy clara, pero focal. En la parte farmacológica, como ya les habíamos mencionado, venía con Oxcarva y adicional pues venía con medicamentos para su parte respiratoria, diferentes inhaladores, salbutamol, budesonida, bromuro y pratopium, y venía con vitaminas, ácido fólico, multivitaminas, además de acetaminofén, domperidona y omeprazol. Hospitalizaciones había tenido en 7 meses 8, asociadas sobre todo a patologías respiratorias, neumonías virales, con coinfección bacteriana, múltiples sibilantes, y antecedentes se tenía el fallecimiento de un primer y segundo grado por la parte materna sin una causa clara. La alimentación en este momento era por sonda nasogástrica. Y en la parte del examen físico, pues como notan en esta parte antropométrica, tenía un peso para la talla que le daba una presión proteico-calórica, pues que era un perímetro cefálico, pues que le daba un percentil de -5, una microcefalia. En la parte del cuello, el tórax y el abdomen no encontramos anormalidades, pero en las extremidades sí les encontramos, llamar la atención, un pliegue palmar único, estaban hipotróficas, sin edema, unos dedos alargados y delgados y un llenado capilar adecuado. En la parte del fenotipo nos llama la atención varias cosas, una de ellas pues la microcefalia, ya la habíamos mencionado, y la frente abombada que presentaba, el acabalgamiento de suturas, presentaba adicional un cabello que era escaso y era ralo, unos labios que eran finos, unos pabellones auriculares de implantación baja, un paladar ojival y por último un miembro puntiagudo. Y en la parte neurológica, bueno, ya les habíamos mencionado, tenía una apertura ocular espontánea, pero no hacía seguimiento visual ni auditivo, no agarraba objetos, no cruzaba línea media, y presentaba, llamó la atención, unos movimientos coreodistónicos generalizados, tanto cefálicos como en miembros superiores e inferiores, de periodismo en miembros superiores, que no mejoraban con el estímulo táctil. Toda la parte de los pares eran normales, y en la parte de motora se evidenciaron movimientos en las 4 extremidades que ya les vamos a mostrar. Tenía un tono que era fluctuante, una hipotrofia generalizada, reflejos aumentados en las 4 extremidades, tenía fuerza antigravitatoria, pero no lograba sostén cefálico. Estos son los movimientos que les estábamos mencionando anteriormente. Vamos a ver primero los cefálicos. La madre decía que desde los 4 meses venía presentando estos movimientos que fueron progresando, cada vez eran peores. Al principio sucedían como en fragmentos durante la vigilia, luego fueron continuos durante la vigilia, y que en esos momentos eran los que presentaban los cuadros también de apnea, que fueron aumentando inicialmente 5 segundos, pero en la medida en la que pasó el tiempo, los meses, fueron muchísimo más largos. Y presentaba cianosis generalizada con estos niños. Y acá se ve un poco mejor, esto ya fue en la hospitalización, los movimientos que presentaba a nivel cefálico y en los brazos. Y les presentaba ya de manera pues se vio la progresión durante la hospitalización y cómo fue aumentando.
Venía ya del centro de remisión con una neuroimagen que se le había tomado a los 5 meses, había sido reportada como normal. El electro que yo les comenté ya se lo había tomado al mes de vida con esa inmadurez y esas puntas rolándicas. Y a los 5 meses le tomaron otro que lo reportaron como con paroxismos epiléptiformes caracterizados por ondas agudas aisladas o agrupadas de mediano a elevado voltaje en la región centroparietal izquierda y una actividad de base lenta y poco organizada. Habían tomado una función tiroidea que pues estaba en ese momento normal y en sus objetivos negativos. Entonces, esta fue nuestra primera impresión con el paciente como diagnóstico sintomático. Se dio como un síndrome de retraso del desarrollo y una regresión del mismo, un síndrome de movimiento anormal hipercinético de tipo poliodistónico, el síndrome broncoobstructivo recurrente, y se dejó en estudio las apneas posiblemente de origen central, el trastorno del glutorio, un hipotiroidismo y la desnutrición proteica. A nivel topográfico se dejó como el núcleo basal y cerebral difuso, y a nivel etiológico se propuso una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central con una encefalopatía y una sospecha de un error innato de la inmunidad por los múltiples episodios que había tenido a nivel infeccioso. Entonces empezó todo el enfoque, se hicieron los primeros paraclínicos, se hizo un tamizaje metabólico con los paraclínicos que ven ahí. En ese momento todos salieron normales: amonio, ácidos orgánicos, ácidos grasos, aminoácidos, monorina, electrolitos, gases materiales, pero todos salieron normales. Y por la sospecha de IDP se hizo el tamizaje inmunológico, que también salió normal. Se le tomó una videotelemetría que fue reportada como con inmadurez y brotes de enlentecimiento centroparietal y lateral, en ese momento sin actividad paroxística sobrepuesta. Se tomó una ecografía de abdomen y un ecocardiograma que ambos salieron normales, y se tomó una neuroimagen que en ese momento tenía exactamente 7 meses y medio. Por cuestiones del tiempo, digamos que les trajimos las imágenes más representativas, pero en caso de que quieran ver las imágenes, pues también contamos con ellas. Pero como vemos, tenemos la primera resonancia a sus 5 meses, que fue reportada como normal, pero a los 7 meses y medio llamó la atención la presencia de una atrofia difusa, además de una pérdida de volumen en la sustancia blanca, obviamente con aumento de los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo de manera compensatoria. Pero lo que más nos llamó la atención a nosotros en ese momento eran como unas intensidades putaminales que se veían en la parte de la difusión, que nos sugerían que de pronto era sugestivo de una enfermedad por depósito de hierro. En ese momento nosotros nos planteamos el interrogante: ¿será que se trata de una enfermedad neurodegenerativa por acumulación de hierro? Empezamos a hacer todos los estudios genéticos, ya les muestro. Se le tomó pues un cariotipo que salió 46XY y se le tomó un panel genético para leucoencefalopatías primarias y secundarias que con importancia incluye genes de neurodegeneración cardíacas. Lo que les decía, les salió un cariotipo XY y el panel genético mostró una variante patológica en cigota en el gen MECP2 que tenía una lesión y que mostraba o generaba una parada. Y en ese momento, pues nos remitimos a la búsqueda en las diferentes bases genéticas. Nos llamó mucho la atención pues un MECP2 en un varón. Y en varón se encontró como una variante patogénica. A nivel de la base de datos del síndrome de Rett, se encontraron 5 casos en total, todos reportados en la literatura, 4 de ellos como una variante de una encefalopatía neonatal progresiva, es decir, un MECP2 con un fenotipo no Rett. Y después recurrimos a los artículos que les estaba mencionando, y en ese momento se dejó como diagnóstico una encefalopatía progresiva temprana como presentación de una variante patogénica de MECP2. Rápidamente, para saber el manejo de los movimientos poliodistónicos, se dio con clonazepam a dosis de 15 microgramos por kilogramo día. Continuó toda la parte del seguimiento interdisciplinario, obviamente el manejo de cuidados paliativos. La madre expresó pues enfáticamente con ellos que no quería la realización de maniobras de reanimación o medidas invasivas, por lo que el paciente fue llevado a junta médica, obviamente con bioética, y se decidió la adecuación del esfuerzo terapéutico. Solo se le daba el soporte básico, que era hidratación, alimentación, control de dolor y medidas de confort. Pues esa primera hospitalización, o la primera vez que nosotros lo tuvimos, estuvo hospitalizado aproximadamente 40 días, se le dio egreso y volvió a estar hospitalizado 4 veces por infecciones respiratorias altas en lugar de remisión, hasta sus 18 meses, donde presentó el fallecimiento por una neumonía por SARS-CoV-2. Listo, entonces digamos que ya
Entonces, este paciente queríamos presentarlo porque es un caso que es bien especial, es un caso que por todas sus características, no solamente clínicas, sino también por su desenlace, es un caso que nos enseña mucho, ¿cierto? La forma en que estudiamos los pacientes, cómo hacemos uso de las herramientas diagnósticas que tenemos disponibles en el momento, cómo se hacen estas correlaciones genotipo-fenotipo que es tan importante, pero también ese manejo que se le da a la familia, o sea, la posibilidad de tener un diagnóstico, pero al mismo tiempo de saber el pronóstico y tomar unas decisiones en donde todo el grupo médico está para apoyar, que es lo más importante, ¿cierto? Entonces, quisiéramos antes de hacer la revisión de esta mutación y este tema que para nosotros es bien interesante por ese fenotipo que no es el clásico. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren ampliar algo de la historia del paciente. Igual la variante, perdón, pero complementando a la doctora, también fue lo que nos llamó la atención, ¿no? Porque uno siempre le dicen MECP2, no, eso es una niña, eso es un red, y para nosotros fue, pues, como encontrar un duende verde, ¿no? Un MECP2 en un hombre con un fenotipo no red, una encefalopatía progresiva. Eso fue, digamos que también una de los motivos que nos llevó a traer este caso. Disculpa, ¿la mamá tiene prueba genética también? Sí, doc, se le pidió en ese momento y salió normal. Anormal, o sea, igual que el niño. No, normal. O normal, perdón, ok, gracias. Normal, señor. Si alguien más quiere abrir su micrófono y preguntar, y si no, pues le doy paso a Isabela para que nos haga la revisión de este tema que es para nosotros bien interesante. Creo que no, entonces, Isa, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ya después de haber visto toda la historia de nuestro paciente, tanto los hallazgos clínicos como paraclínicos y obviamente este último resultado que marcó ya la confirmación diagnóstica, nosotros queremos hablarles a ustedes un poco del gen MECP2, la proteína para la cual codifica y básicamente cuál es la función de estos dos en nuestro cuerpo y más específicamente en nuestro sistema nervioso, con el objetivo también de hacer una correlación, como decía la doctora, genotipo-fenotipo, y poder ver como el espectro de formas en las que las mutaciones de este gen se pueden presentar, con el objetivo de darles un mensaje muy claro que estaremos hablando al final. Entonces vamos a partir del gen MECP2 de lo normal. El gen MECP2 básicamente codifica para la proteína MECP2 que los diferenciamos aquí como vemos con esta E mayúscula y E minúscula respectivamente. Y vamos a ver que la proteína MECP2 es de gran importancia para nosotros en neuropediatría porque ella se expresa predominantemente en el cerebro, ella se expresa predominantemente en las células madre neurales, en las neuronas, en los astrocitos, en los oligodendrocitos, y una principal función que, como vemos aquí, es inactivar o activar otros genes. En otras palabras, la principal función de la proteína MECP2 es ser una moduladora epigenética. Y básicamente eso es lo que nos quiere decir que ella se va a unir a unas porciones, unos sitios de ADN metilado, y lo que va a hacer es definir si se da una transcripción, se da una activación de esa transcripción o se da una represión de la transcripción de esos genes. En otras palabras, va a definir si hay una expresión génica de esa parte o no. En esta gráfica lo vemos más claro y detalladamente. Básicamente es el mecanismo de acción de esta proteína MECP2. La proteína MECP2 aquí está como estos circulitos naranjas que vemos aquí. Y es una gráfica también muy interesante porque vamos a ver que es la base fisiológica de lo que vamos a entender después de seguir con nuestro paciente. Hay algo que ocurre en el desarrollo temprano, en el neurodesarrollo temprano, y hay algo que ocurre en la vida postnatal temprana, y la verdad eso cambia y se relaciona directamente con también con las manifestaciones clínicas de estas patologías cuando hay una mutación en MECP2. Entonces vamos a comenzar con lo que sucede en el neurodesarrollo temprano. Como les decía, la proteína MECP2 está representada por este circulito naranja y como veníamos hablando previamente, su principal función es pegarse a ciertos sitios de ADN metilado para definir si se da una activación o una represión de la transcripción. En este caso, en el desarrollo temprano, se pega a estos sitios de MCG o de CG metilado, que son estos que vemos aquí en amarillo, y esa unión genera un efecto principal que es la represión de la transcripción de los genes.
Lo que sucede en la vida postnatal temprana es que ya no se va a pegar a los sitios metilados de CG, sino de CA. Y esto es algo muy interesante también porque en los modelos se ha visto que en esta vida postnatal temprana, el aumento en la expresión de MECP2 se relaciona con el inicio de expresión de estos sitios MCA. Entonces vamos a ver que cuando MECP2 se une a estos sitios ya MCA, lo que se da es nuevamente una represión, pero ya mucho más fuerte en esta vida postnatal temprana. Otra cosa que puede suceder es que los sitios que antes habíamos conocido como MCG se oxiden por esta enzima que es la TDT, y básicamente lo que sucede es que MECP2 tiene muy baja afinidad por la HMSG o la MSG oxidada. Entonces, como la vemos aquí, pues ya está, digamos que aparte, no se une, no ejerce su presión de represión de la transcripción, y por lo tanto sucede lo contrario, que pues lo nombran aquí como una antirrepresión, pero también podríamos verlo como una activación de la transcripción de los genes que están. Entonces, ya entendiendo un poco mejor estas funciones principales de la proteína MECP2, que son básicamente estas que vemos aquí, represión transcripcional o activación transcripcional, también tenemos que tener en cuenta que esta proteína MECP2 puede actuar de muchas otras formas en el cerebro. Y básicamente a nivel genético es que puede actuar en el ADN directamente, sin necesidad de hablar de metilación, en la estructura del ADN. Y por otro lado, también actúa en la cromatina. Es importante para la compactación de la cromatina, para la formación de bucles, y vamos a ver que en la fase post-transduccional también tiene una acción en cuanto a ubiquitinación y a fosforilación. Y pues esto obviamente es muy importante para nosotros, como decíamos, desde el punto de vista neurológico, porque si esta proteína se expresa ampliamente a nivel del sistema nervioso central, pues vamos a ver que todas estas funciones que estamos hablando en cuanto a la cromatina, a la represión y activación transcripcional, y el hecho de que esto funcione adecuadamente, pues va a permitir, por ejemplo, la actividad sináptica, la ramificación dendrítica, y tiene impacto en muchas otras funciones neuronales que ya vamos a hablar más detalladamente más adelante. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo normal, ahorita vamos a hablar un poco de qué ocurre cuando tenemos alguna anomalía, MECP2 desde el punto de vista de lo anormal. ¿Y qué es lo normal? Pues básicamente cuando se presentan variantes patogénicas en este MECP2. Si nosotros tenemos variantes patogénicas, tenemos que tener en cuenta, por un lado, pues que estas pueden ser de diferentes tipos, missense, nonsense, deleciones, inserción, y la gran mayoría van a ser de novo. Hay casos familiares que se han descrito, pero son raros, y usualmente estas variantes patogénicas se dan en el exon 1. También hay que tener en cuenta, porque vamos a ver que muchas veces cuando se nos reporta este resultado, cuando hablan de la ubicación donde está la alteración, nos hablan de las isoformas, y eso es porque la proteína MECP2 tiene dos isoformas principales, que es E1 y E2. E1 realmente es la isoforma más abundante del cerebro, se encuentra en la corteza, el tálamo, el hipocampo, el tallo del cerebelo, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo cerebral, y E2, aunque también se puede expresar en el sistema nervioso central, también se expresa en gran medida en otros lugares como la placenta, el hígado, los líquidos esqueléticos, la glándula prostática, y usualmente se presenta en una etapa más tardía de la isoforma E1. Algo muy interesante que se ha estudiado es ya el análisis estructural como tal de la proteína, y la proteína lo que ha demostrado son tres dominios principales, que son los que vemos aquí: MBD, que es el dominio de unión metilo; TRD, que es el dominio de represión transcripcional; y NLS, que es el dominio de señalización de localización nuclear. Y esto es importante porque vamos a ver que la mayoría de las mutaciones que afectan estos dominios son patogénicas comparadas con mutaciones en otras áreas de la proteína, como la región C terminal o N terminal, y hasta el 60% de las mutaciones patogénicas están localizadas en MBD y TRD. Ahora, realmente lo que se ha descrito es que el 47% de todas las mutaciones se deben a 8 variantes, estas son las variantes principales en los pacientes que presentan alteraciones en el MECP2, y son 4 que afectan TRD, que son las que vemos aquí, 3 MBD y 1 el dominio intermedio. Y esto también es de gran relevancia porque vamos a ver que la severidad del fenotipo que presenta nuestro paciente va a depender de la naturaleza de la mutación y de su localización. Por ejemplo, las de lesiones C terminales están asociadas con fenotipos más leves, mientras que la mutación T158M y variantes que afectan la señal de localización nuclear o que conducen a proteínas tocadas mediante la inserción de un codón de estos prematuros se han asociado con formas más graves. Y esto básicamente aquí lo resaltamos porque, si ustedes recuerdan, esta fue la mutación que presentó nuestro paciente. Nuestro paciente tenía una mutación que conducía a la generación de una proteína truncada, y pues obviamente, como pudimos ver, tenía un fenotipo supremamente grave que lo llevó a fallecer a sus 18 años de edad.
Entonces, pasando un poco a ver qué sucede después, vamos a ver que todas estas alteraciones genéticas van a llevar a una pérdida de función de la proteína MECP2 y eso va a implicar una disfunción a nivel de la expresión génica y su regulación durante periodos críticos del desarrollo y maduración cerebral, según lo que acabamos de ver en la parte de fisiología de lo normal que hace MECP2. Y esto conlleva a interrupción de neurogénesis y diferenciación de progenitores neuronales, alteración en la señalización y marcación del destino celular, y algo muy interesante es que se ha visto que incluso en las etapas postnatales las neuronas muestran tamaños de soma más pequeños, árboles dendríticos subdesarrollados con sinaptogénesis y función sináptica alterada. En estos pacientes lo que se ha visto son cerebros más pequeños y con conectividad reducida. Adicionalmente, también se ha estudiado la parte de la plasticidad neuronal y se ha visto que las neuronas en estos pacientes tienen una potenciación a largo plazo deteriorada y alteraciones en la concentración de los neurotransmisores que generan pues un desequilibrio entre la excitación y la inhibición, que obviamente vamos a ver que están muy relacionados con la parte clínica, por ejemplo, la presentación de crisis epilépticas. Esta grafiquita la quisimos incluir porque realmente nos muestra que más allá de todo lo que hemos estado hablando de la importancia del MECP2 en la gestación, durante la niñez, el MECP2 también es importante y el mantenimiento de su adecuada función durante la adultez incluso. Durante la gestación ya sabemos que puede haber una alteración del destino celular, de la neurogénesis, de la señalización celular, y durante la niñez, pues alteración en la sinaptogénesis, en la función sináptica, en esta falta de balance entre la excitación y inhibición y anomalías conductuales. Sin embargo, en ratones también lo que se ha visto es que si se interrumpe la expresión de MECP2 solo durante la edad adulta, aún así conduce a disfunción neurológica y muerte en aproximadamente la mitad de la población de los ratones. Y esto pues básicamente lo que nos ha sugerido, nos ha hecho entender es que necesitamos una función continua adecuada de MECP2 para nuestra función neuronal. Lo que llevamos hablando hasta aquí realmente es qué sucede cuando nosotros tenemos una mutación que produce una pérdida de función de la proteína MECP2, pero hay algo importante, de pronto también lo habrán escuchado, y es la duplicación de MECP2, y es que de manera similar a lo que hemos venido hablando de las variantes que causan pérdida de función, la duplicación o triplicación de MECP2 también da como resultado un trastorno neurológico progresivo, y por eso se dice que la regulación de esa dosis de ese gen MECP2 debe ajustarse con precisión, ya que tanto su ausencia como su sobreexpresión en el síndrome de duplicación MECP2 conduce a graves consecuencias neurológicas. Esto lo quisimos traer porque realmente cuando nosotros hablamos de MECP2, y como lo decía mi compañera Natalia y la doctora, muchas veces nosotros asociamos directamente MECP2 con el síndrome de Rett, y aquí está Iwakura Sopi, que fue la persona que en 1999 identificó variantes heterocigotas patogénicas del gen MECP2 en la posición 28 en el brazo largo del cromosoma X como la principal etiología del síndrome de Rett, y ahí comienza la asociación entre este gen, esta proteína y el síndrome de Rett. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta y debemos conocer que no todos los pacientes con síndrome de Rett tienen una mutación en MECP2, pueden tener una mutación en CDKL5, FOXG1, entre otros genes, y adicionalmente tampoco todos los pacientes con mutación en MECP2 tienen síndrome de Rett, como lo es el caso de nuestro paciente. Pero como este es el síndrome más conocido en asociación con las mutaciones de MECP2, pues vamos a hablar un poco de él y vamos a recordar las características clínicas de estos pacientes para poder hacer la diferenciación con lo que tuvo nuestro paciente. Entonces, el síndrome de Rett, recordemos que es un trastorno del neurodesarrollo dominante ligado a EPIS, se ve afectando principalmente pues, el sexo femenino, como decíamos, inclusive la segunda causa más frecuente del síndrome cognitivo severo en el sexo femenino después del síndrome de Down, con una incidencia de 1 en 10.000 a 1 en 15.000 nacidos vivos. Si nosotros vemos esta gráfica para recordar un poco cómo es la clínica de este síndrome de Rett, lo que vemos es que estos pacientes, muy en relación con la fisiología que veníamos comentando, tienen usualmente en los primeros meses un neurodesarrollo normal. Luego, entre los 6 y los 18 meses, comienzan con la etapa 1, que es de estancamiento, en el que básicamente hacen un retraso del neurodesarrollo, presentan hipotonía, comienza la microcefalia y esto puede durar semanas a meses. Posteriormente comienza la etapa número 2, que es de rápida regresión. Básicamente lo que hacen pues, es una regresión de su neurodesarrollo. Y comienzan también algo muy característico del síndrome de Rett, que son las estereotipias de las manos en línea media y adicionalmente las alteraciones a nivel respiratorio que también veíamos que tiene nuestro paciente. La microcefalia empeora, las crisis pueden ocurrir y esta etapa dura de semanas a meses hasta un año. Luego en la etapa número 3, que como vemos ya es una etapa más larga que puede durar de años a décadas, ya
cada vez más prominente la dispraxia, la apraxia de las manos, y vamos a ver que los pacientes comienzan con estas particularidades también muy propias del RED, que es que se interesan más en el entorno, están un poco más conscientes de todo lo que está a su alrededor, comienzan a interesarse un poco más y tienen esa mirada también característica y las crisis ya son un poco más comunes. Y finalmente, en la etapa número 4, estos pacientes tienen un deterioro motor, tienen una discapacidad física severa, usualmente ya comienzan también con trastornos del movimiento como disfunción y el parkinsonismo, pueden tener escoliosis y algunos pacientes también tienen un requerimiento de silla de ruedas y esta etapa puede durar décadas. Importante reconocer que en el síndrome de Rett hay unos criterios ya definidos, tanto para el síndrome de Rett típico como para el síndrome de Rett atípico o las variantes. Y esta tablita lo resume bastante bien, y es que las variantes de Rett se pueden dividir prácticamente en las variantes que son más severas que el síndrome de Rett clásico y las variantes que son más leves que el síndrome de Rett clásico. Dentro de las más severas, entonces vamos a tener la variante de Hanifeld o el tipo con crisis de inicio temprano, que básicamente se ha relacionado con una mutación en el gen CDKL5 y se caracteriza porque estos pacientes hacen crisis en el primer mes de vida y luego van desarrollando progresivamente el resto de los síntomas del síndrome de Rett. La variante congénita o de Rolando es otra de las variantes que se considera más severa que el Rett típico y básicamente se ha relacionado con mutaciones en el gen COX-G1. Estos pacientes usualmente nacen con microcefalia, con un retraso en el neurodesarrollo, posiblemente un déficit cognitivo, y algo característico es que hacen los síntomas del síndrome de Rett durante los primeros 3 meses de vida. Dentro de las variantes que son más leves que el clásico, entonces tenemos el tipo de regresión tardío, en el que los pacientes desarrollan síntomas del síndrome de Rett en la edad preescolar. También está el tipo Tapela o de lenguaje preservado, que es cuando los pacientes presentan los síntomas del síndrome de Rett, pero luego van recuperando algunas habilidades verbales, pueden formar frases y se relacionado con mutaciones en el MECP2. Y la variante Forme-Cluster, que básicamente se ha descrito como una de las variantes más comunes, hasta el 80% de los casos de Rett atípico, y básicamente son pacientes que tienen habilidades motoras preservadas y solamente tienen algunas anomalías neurológicas sutiles como la dispraxia leve de las manos. Entonces, entrando un poco más en materia y centrándonos en lo que tiene nuestro paciente como tal, vamos a hablar de las variantes patogénicas de MECP2 en el sexo masculino, que es básicamente lo que más llama la atención de este caso. Y esto porque llama la atención porque inicialmente incluso se pensaba que esto era incompatible con la vida, que los pacientes de sexo masculino con variantes en MECP2 realmente no podían vivir. Hoy en día ya sabemos que esto sí puede pasar y hay un espectro de manifestaciones que estos pacientes pueden presentar. Aquí les traemos el resultado de la RedBase o una base de datos que lo que hace es reunir las variantes del MECP2 y las causas del síndrome de Rett. Y hasta el momento lo que vemos es que se han reportado 419 casos masculinos con mutaciones en MECP2, que es 8.8% de los casos totales. Y es importante que mencionan que al igual que en el sexo femenino, como hemos dicho, en el sexo masculino las mutaciones varían desde cambios en el nucleótido único hasta deleciones extensas, siendo las mutaciones más reportadas aquellas con cambios en el marco de lectura. Esta gráfica es para mostrarles básicamente, tenemos a mano izquierda las mutaciones que generan pérdida de función de la proteína MECP2 y a mano derecha las duplicaciones de MECP2, lo que causa una sobreexpresión de la proteína MECP2. Y es para ver cómo en los pacientes que presentan pérdida de función de la proteína, realmente esto es mucho más frecuente en el sexo femenino, como decíamos, 92% versus un 8% en el sexo masculino, mientras que cuando hablamos de sobreexpresión de la proteína, esto se invierte y es mucho más frecuente en el sexo masculino, siendo un 90.7% versus un 9.3% en el sexo femenino. En cuanto al espectro fenotípico de lo que puede suceder en pacientes masculinos con mutaciones en MECP2, digamos que la clasificación, los métodos de clasificación han variado, como vemos aquí, a través del tiempo. Inicialmente se planteó que los pacientes podían tener una encefalopatía neonatal severa o un retraso mental inespecífico. Posteriormente, en los años siguientes, se planteó hombres o niños con Rett clásico, niños con encefalopatía neonatal severa y muerte temprana, y niños con algunas manifestaciones neurológicas y o psiquiátricas menos severas. Y en el último reporte, en 2019, se hablaba de niños con Rett clásico o atípico, encefalopatía neonatal, encefalopatía progresiva o déficit cognitivo. Esta gráfica nos parece que realmente lo resume bastante bien y son las 4 presentaciones principales que pueden tener los pacientes de sexo masculino con mutaciones en MECP2. Entonces vamos a comenzar por nuestro paciente. Realmente lo que él tenía una encefalopatía neonatal severa con muerte en la infancia.
Esto sucede porque usualmente hay una mutación de MECP2 que se pasa por una madre que puede ser sintomática, con unos síntomas leves, o asintomática, que es lo más usual, y las características, como hemos hablado, un gran porcentaje puede ser un aborto espontáneo, puede ser incompatible con la vida, pero en caso de nacer, pues desarrollan la cefalopatía neonatal, las alteraciones del nivel respiratorio, las crisis y tienen un fallecimiento, como en el caso de nuestro paciente, en los primeros 2 años de vida. Sin embargo, este no es el único fenotipo que pueden presentar los pacientes de sexo masculino con mutaciones en MECP2. También puede haber un red clásico, y lo que se ha descrito es que estos pacientes usualmente deben tener por lo menos un síndrome de Klinefelter parcial con un cariotipo XXY u otro mosaicismo somático, y las características pues realmente son muy similares a los pacientes de sexo femenino que se presentan con síndrome de Rett. Como veíamos, hemos mencionado, también pueden haber pacientes que se presenten con síntomas neurológicos y o psiquiátricos menos severos, y es por mutaciones en el MECP2 que son menos severos que las pacientes femeninas que tienen red clásico. Estos síntomas, digamos que son un espectro muy amplio. Se han descrito pacientes únicamente con déficit cognitivo, se han descrito pacientes con parkinsonismo, con otros trastornos motores aislados, y tienen este antecedente o este hallazgo en el resultado de la prueba genética. Y como decíamos y mencionábamos también previamente, mucho más frecuente en el sexo masculino está el síndrome de duplicación de MECP2, que como decíamos era por una ganancia en la función de la proteína, y se relaciona también con alteraciones neurológicas, como hipotonía, déficit cognitivo severo, infecciones recurrentes a nivel respiratorio, que tengan una alteración en la marcha y en el lenguaje, crisis, discapacidad motora, rigidez, y el 50% mueren antes de los 25 años. Esta tabla la traemos porque realmente, resaltando un poco lo que tuvo nuestro paciente, que es la cefalopatía neonatal severa relacionada con MECP2, él presentó pues básicamente todos los síntomas y los signos que presentan estos pacientes, y es que nacen con unos parámetros antropométricos totalmente normales, que esto se presenta en el 71% de estos casos, tienen una desaceleración del perímetro cefálico o una microcefalia adquirida en el 94% de los casos, hipotonía y o dificultades en la alimentación en la infancia en un 82% de los casos, hipertonía en las extremidades en 53% de los casos, y muy importante, como vimos en los videos, también están los trastornos del movimiento hasta el 58% de los casos, que puede ser mioclonías, temblores, distonías, entre otros. Están también las crisis en 58% de los casos, el retraso del neurodesarrollo, la irregularidad en la respiración, que eso también se presentaba en nuestro paciente con las apneas del sueño, el reflujo y anomalías en el electroencefalograma. En cuanto a las neuroimágenes, entonces aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de paraclínicos, claramente en estos pacientes las pruebas genéticas pues son lo que nos va a llevar a nuestro diagnóstico, inclusive en los pacientes de sexo masculino, sobre todo en sospecha de mutaciones en MECP2 se recomienda hacer pruebas como paneles o somas, porque muchas veces se pueden confundir con otras mutaciones y otras patologías genéticas, pero vamos a ver que las neuroimágenes también nos pueden apoyar el diagnóstico y nos pueden ayudar. En las neuroimágenes, usualmente de estos pacientes, lo que se ve es una disminución del volumen de forma global, pero predominantemente en los lóbulos frontales, que también atrofia cerebelosa. Y vamos a ver que en la espectroscopía podemos ver aumento de colina, disminución de N-acetilaspartato, que se ha relacionado con los cambios también axonales que mencionábamos en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Esta imagen la traemos porque, si ustedes recuerdan, nuestro paciente tuvo un hallazgo muy característico que era de una acumulación de hierro en los núcleos basales. Y cuando estuvimos buscando, indagando sobre esto en la literatura, esto ya ha sido reportado previamente. Los pacientes que tienen mutaciones en MECP2, inclusive en este estudio que fue publicado por Janet Al en 2021, lo que reportaron fueron 18 pacientes con estas mutaciones de los 4 a los 28 años, y pudieron ver que efectivamente en imágenes de susceptibilidad que vemos los controles a mano izquierda A y C, y los pacientes con mutación B y D, pues sí tenían una intensidad relativa en el globo pálido y la sustancia negra, que se relacionaron con este acúmulo de hierro, y que básicamente es de gran importancia y está, digamos, que en más estudios, porque se ha relacionado obviamente con mayor daño neuropatológico, con mayor neurodegeneración, con un envejecimiento temprano, y pues obviamente también se ha relacionado con mayor severidad de los síntomas, sobre todo los trastornos del movimiento. Ya en cuanto al manejo, entonces sabemos que hasta ahorita es sintomático y de soporte principalmente. Como estos pacientes tienen tantas comorbilidades, pues como decía la doctora, se requiere un abordaje multidisciplinario. Aquí mencionamos algunos de las especialidades, pues digamos, que tienen que estar involucradas en pacientes con este trastorno, y en primera instancia pues tenemos neuropediatría, dado los trastornos del movimiento, las crisis epilépticas, los trastornos del sueño. Ortopedia también para el seguimiento de las escoliosis que sabemos que presentan con radiografía de columna, y en caso de ser necesario cirugía. Cardiología porque también tiene un intervalo QT prolongado, entonces se recomienda hacer un electrocardiograma anual.
neumología por la disfunción respiratoria que hemos venido hablando, gastroenterología por dismotilidad gastrointestinal, el reflujo gastroesofágico y la constipación, endocrinología por la monitorización importante y el manejo de la salud ósea de estos pacientes, que se recomienda densitometría cada 2 años y suplemento de vitamina D si se requiere, nutrición y fonoaudiología, así como también cirugía para evaluar también el requerimiento de vías alternas de alimentación, fisioterapia, terapia ocupacional para la movilidad, el tono, optimizar la función de las manos en estos pacientes y evaluar el requerimiento de equipos de asistencia, y se han sugerido también algunas otras estrategias como la hidroterapia, masajes, musicoterapia, pues entre otras. Aquí tenemos una tablita que básicamente resume un poco como la evidencia que hay actualmente para el manejo de estos pacientes. Vamos a ver que en cuanto a la epilepsia, está descrito pues el uso de ácido valproico, de la motripsina, carbamazepina, la dieta cetogénica y algunos otros medicamentos en estudio. Está también en cuanto al trastorno del sueño, pues siempre en primera instancia la higiene del sueño, pero también vamos a ver que en caso de requerirlo se ha utilizado la melatonina, la clorina y la trazodona con eficacia. Y para las disritmias respiratorias, la cialorrea, las dificultades en el aprendizaje, tenemos tratamientos que están bajo investigación o que requieren más evidencia, como por ejemplo la toxina botulínica en la cialorrea. En cuanto a la salud ósea, tenemos los bisfosfonatos en caso de requerirlos, y en la inmunodeficiencia, que es sobre todo, como mencionábamos, más frecuente en el síndrome de duplicación de MECP2, pues tenemos la inmunización de neumococo y se está estudiando también los antibióticos profilácticos a largo plazo. Aquí lo que vemos es básicamente un poco en resumen lo que se ha tratado de investigar en cuanto a terapias ya target para estos pacientes, y básicamente tenemos aquí en la mano derecha pues algunas estrategias que se han utilizado en cuanto a canales iónicos, vías metabólicas, vías de factores de crecimiento, vías de neurotransmisores, y lo que se ha podido ver hasta ahorita, lo que tenemos evidencia hasta ahorita, es que sí se ha probado que algunos son seguros y que tienen alguna eficacia, sobre todo en el sexo femenino. Y a la mano izquierda vemos como terapias un poco más dirigidas, está la terapia génica, que realmente también les queríamos traer un poco sobre ella, porque pues, es algo muy interesante que está en estudio. Aquí vemos como una tablita de resumen que nos habla pues del reemplazo genético, de la edición de ADN, de la edición de RNN, del tRNA supresor, la reactivación del X y nanopartículas, que son todas cosas pues, que están en proceso en estudio para estos pacientes. Y luego lo que vamos a ver en las columnas es si se ha logrado probar in vivo, in vitro, y pues como vemos, el único que se ha logrado probar en el sexo femenino en pacientes con síndrome de Rett es el reemplazo genético, pero pues obviamente como sabemos de esto pues falta más información y mayor avances para que pueda llegar a nosotros y podamos utilizar. Finalmente, queremos dejarles un mensaje, y es básicamente la relevancia clínica y por qué quisimos traer este caso. Ya digamos que les íbamos a dar un adelanto, pero en primer lugar es porque es importante para nosotros identificar y conocer estos pacientes. Digamos que si nosotros abrimos estos espacios en los cuales podemos llegar a presentar estos casos, las experiencias que hemos tenido, esperamos que el día de mañana, cuando llegue de pronto un paciente con algunos síntomas similares, que pueda hacer un reconocimiento temprano, y obviamente esto lleva a un manejo de soporte y una intervención multidisciplinaria dirigida. Adicionalmente, como vemos, estos son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, un espectro de síntomas muy amplio, y el hecho de que nosotros tengamos como el diagnóstico nos va a permitir hacer una búsqueda activa y a prevenir complicaciones en cuanto a esos síntomas y signos. Adicionalmente, conocer este diagnóstico pues, nos permite hacer una asesoría genética adecuada para el paciente y sobre todo para su familia, para tomar también decisiones informadas en cuanto a lo que podría suceder en un futuro si tienen otro hijo, por ejemplo, y ensayos clínicos en curso, que como decíamos, pues hay una gran variedad de opciones que están todavía en proceso y que esperamos algún día pues, sean herramientas que podamos tener para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Sí, les agradecemos, pues obviamente a nuestra residente Ana Natalia y a Isa por la presentación del caso. Este caso que hemos escogido de este paciente que siguió el doctor Cote, que es parte de nuestro grupo en el servicio de neuropediatría, y queríamos compartirlo por todas las enseñanzas que nos dejó. No sé si tengan comentarios o preguntas. Excelente presentación. Gracias. Excelente presentación. Estas son excelentes. Gracias por resaltarlo. Hay una pregunta que dice que el dimorfismo facial del bebé se explica también por esta mutación. Voy a dar la palabra a nuestra vez.
Pues, digamos que las características faciales descritas en tal cual en nuestro paciente no están reportadas en nosotros con MPO de cefalopatía. Lo único descrito es la microcefalia tan marcada, pero el cabello ralo, la presencia del paladar dual, los labios finos, de pronto la hipertricosis, no están descritos. Un hallazgo que la primera vez nos llama la atención, pero no es un fenotipo típico que uno le haga pensar en un MPO. El doctor Peñuela, David nos pregunta que si el uso de trofinetide, el David está autorizado en Estados Unidos, podría tener alguna posibilidad de utilizarse como vital no disponible en el país. La verdad, no sé. O sea, la verdad, podría responder esta pregunta más con lo que uno conoce de otros medicamentos, pero realmente, pues es tan reciente esta autorización pues en Estados Unidos, en las autoridades de Estados Unidos, que ya, pues, ¿hace cuánto? Hace como un mes, menos de un mes que salió este anuncio, que la verdad no sé cómo sería el proceso, pero me imagino que es similar a lo que se ha tenido con otros medicamentos para otras patologías. Sí, ahí puedo aportar un poco. Yo estoy aquí en Texas precisamente con el grupo de la doctora Zogby, y la verdad es que se usa, espero, en pacientes con Rett síndrome. O sea, el niño no tiene Rett síndrome, el niño tiene una variante atípica de esta mutación. Entonces, no sé si se han probado en pacientes que tengan este tipo de encefalopatía epiléptica tan temprana y tan severa. Hasta donde sé, no. Correcto, correcto, y muchas gracias por la aclaración. Sin embargo, no sé, o sea, David me corrige porque me parece mucho que él también se refería a Red Class, pero... Sí, hasta donde sé, ese definitivamente, medicamento se ha aprobado es para Rett clásico. De pronto algunas variantes atípicas en niñas, pero no para las encefalopatías. Es que es decir, es una dificultad que se ve hoy en día mucho con estos nuevos descubrimientos genéticos. El síndrome como tal del doctor Andreas Rett no es este que estás describiendo, pero es la misma base genética. Entonces, pues, por síndrome no se puede llamar síndrome de Rett, pero sabemos que pertenece al mismo grupo. Entonces, no sé si los estudios hasta donde sé se han hecho es con pacientes más clásicos, más clásicas, de hecho, con síndrome de Rett. Y de hecho, en un paciente que tenemos aquí nos ha ido muy bien, ¿no? Es muy anécdoto porque pues es un paciente apenas, pero en cuestión de 2 o 3 meses ha habido un cambio radical en el comportamiento. No sabemos si es placebo, pero sí se ha visto un poco la diferencia. Se estudia molecular de enfermedades y se especifica. Gracias, sí, gracias. Y sin duda, o sea, los medicamentos tenemos que ser muy juiciosos en esta formulación, siendo prudentes y bastante exactos con las recomendaciones y los estudios que lo tienen soportados. Eso es una cosa que es fundamental y que te agradezco que resaltes. Hay otra pregunta de si este panel para pedir en los pacientes está en el post, y si tiene algún CUPS, ya el doctor Cotter lo está buscando porque pues en el INTAR lo pedimos, pero en general en el panel de epilepsia está incluido. Sí, está incluido el panel y los estudios de siguiente generación. En nuestro caso, el CUPS que usamos es el de diagnóstico molecular de enfermedades, es ese. Este acá lo acabo de buscar y es 9084-2. Y especificas que es un panel de genes, de guías de alguno. En nuestro caso, nosotros nos guiamos por el panel de trastornos de sustancia blanca primarios y secundarios de INVITE. Entonces, copiamos literalmente todos los genes que incluye ese panel de INVITE como guía. ¿Por qué lo hicimos? Además, porque también la acumulación de sustancia, la acumulación de hierro que vimos en los núcleos de la base, nos sugería algo por acumulación de hierro, y ese panel también los incluía. Así que por un específico del cuadro pensamos como en esa posibilidad, y
y sí lo cubre. Sí, o sea, algunos han podido utilizar este panel pues que lo ofrecen. Este estado como activo por unos periodos, luego se inactiva, lo desvite, pero indudablemente en el post-estado. En el post-estado y realmente, pues obviamente este cuadro clínico no nos hizo sospechar y decirme que todos, indudablemente, es un hallazgo que nos enseña mucho. Lo hemos sospechado en algunos pacientes con encefalopatía epiléptica, varones y con un cuadro de espectro autista, en estos refractarios que se les ha buscado muchas cosas, pero no, o sea, los míos no, indudablemente han sido, o sea, obviamente negativos, pero sí, o sea, en ese pensamiento que normalmente uno tiene, que o sea, que esta mutación es exclusiva de niños, o sea, con manifestaciones únicamente de niñas, que era, pues obviamente uno de los objetivos de presentar este caso. Entonces, pues uno piensa en estos otros casos de niños, pues con estos cuadros, pero indudablemente este caso nos enseñó a todos y obviamente yo creo que la revisión y la presentación de las niñas nos sigue aportando y enseñando bastante, digo, de la tutora de nuestras recientes. Bueno, entonces, pues no sé. Una no sé última, si haya- una ultimita aclaración, perdón, una ultimita. Por Es que supuesto, cuéntame. recuerden que las de lesiones y las mutaciones no se detectan y no se ven para el síndrome de duplicación. Ese tiene que hacerse diferente, porque duplicación, como es un gen normal, pero está en doble dosis, no se detecta como mutación en los paneles de Invitae. Tiene que ser el microarray. ¿Okay? Eso es una preguntita, porque a veces... Correcto, Ok. correcto. Gracias de Eso te nuevo, agradezco. muy chévere todo. Agradezco mucho. Esa es otra cosa que resaltar. Uno piensa, esto lo hemos dicho ya en varias reuniones, pero siempre tenemos que resaltarlo. Si uno piensa que al pedir un exoma, pues ya encuentra absolutamente todo, no. O sea, recordemos que las deleciones y las duplicaciones efectivamente no se van a encontrar con este estudio. Entonces uno muchas veces dice, no, el exoma fue negativo, entonces ya no tiene nada de esto. No, tenemos que mirar si las mutaciones de determinada gen que causa una patología están descritas de lesiones y duplicaciones, y obviamente el array es una muy buena técnica para estos casos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por el La capacidad de esos es menor, pero sí detecta duplicaciones y lesiones, pero es menor resolución que hacer un CGH de alta resolución. No sé si haya otro comentario o otra pregunta. No veo más en el chat. Y si no, pues agradecerle a todos. Se ha encontrado una. Dice, nos pregunta Norma dice que si es posible que este bebé también tuviera un síndrome de lesión duplicación, Se le hizo además de esta mutación, pero no, este paciente también tuvo y no tenía un síndrome de lesión duplicación, no lo tenía. Entonces, pues agradecemos el espacio y les agradecemos a todos. Y obviamente a la doctora Irma Caro, que lidera nuestros coloquios en la actualidad, y a todos por estar presentes. Y obviamente a nuestros residentes y a todo el grupo del servicio de neuropediatría que estamos en la reunión. Muy buenas noches y realmente gracias al equipo porque fue una excelente presentación, nos ilustraron muy bien, aprendimos algo nuevo para tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias por los aportes. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.